Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 218. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre y su pensar. De tu rocío en el frescor mis pies a ti dichosos van. De corazón a corazón, clara esperanza pasa ya, pues para siempre unidos son los que la luz buscando van. Hymn 218. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre, su pensar, de tu rocío en el frescor, mis pies a ti dichosos van. De corazón a corazón, clara esperanza pasa ya, pues para siempre unidos son los que la luz buscando van. Ellos son uno en libertad, uno en el gozo de hermandad, uno en la eterna juventud, uno con Dios en el pensar. En libre paso el respirar del horizonte, el esplendor, la vida que es inmortal, vida que todo renovó. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el tema La humanidad, un solo cuerpo conectado por el Espíritu. De la Biblia. Génesis. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra,
y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Romanos. Así que, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, sí, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, mas todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies.
No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante el honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gálatas. Porque ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en Cristo y han sido puestos en Cristo? No hay judío, no hay griego, no hay lazos que no sean de libertad. No hay hombre y no hay mujer, porque todos están uno en Cristo. Juan. Mas no ruego solamente por nosotros, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Qué es esta oración sanadora? Un mero ruego que Dios sane a los enfermos no tiene poder para ganar más de la presencia divina de lo que está siempre a mano.
El efecto beneficioso de tal oración por los enfermos está en la mente humana, haciéndola obrar más poderosa sobre el cuerpo por medio de una fe ciega en Dios. Esto, sin embargo, es una creencia echando fuera otra. Una creencia en lo desconocido echa fuera una creencia en la enfermedad. No es ni la ciencia ni la verdad la que obra a través de la creencia ciega, ni tampoco lo es la comprensión humana del principio divino sanador como se manifestaba en Jesús, cuyas oraciones humildes eran profundas y concienzudas declaraciones de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino en misericordia hacia los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de su responsabilidad. Jesús obró osadamente, en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas farisaicas, y refutó a todos los oponentes con su poder sanador. La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no a Dios con hombre, porque el principio divino de Cristo es Dios. ¿Y cómo puede Dios propiciarse a sí mismo? Cristo es la verdad, que no se eleva por encima de sí misma. La existencia mortal es un enigma. Cada día es un misterio. El testimonio de los sentidos corporales no puede informarnos qué es lo real y qué es lo ilusorio. Pero las revelaciones de la ciencia cristiana abren la cerradura de los tesoros de la verdad. Todo lo que es falso o pecaminoso jamás puede entrar en la atmósfera del espíritu. Hay un único espíritu. El hombre jamás es Dios, pero el hombre es espiritual, creado a su imagen de Dios. Refleja a Dios. En este reflejo científico, el ego y el Padre son inseparables. La suposición de que los seres corpóreos son espirituales o que hay espíritus buenos y malos es una equivocación. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse en la práctica de la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Si los hombres dedicaran al estudio de la ciencia de la mente la mitad de la fe que conceden a los llamados dolores y placeres del sentido material, no irían de mal en peor, hasta ser disciplinados con la prisión y el patíbulo, sino que toda la familia humana sería redimida por medio de los méritos de Cristo, por medio de la percepción y la aceptación de la verdad. Para este glorioso resultado, la ciencia cristiana enciende la antorcha de la comprensión espiritual. Estudio de lo divino fuera de esta ciencia, todo es mutable, mas el hombre inmortal, de acuerdo con el principio divino de su ser, Dios no peca, ni sufre, ni muere. Los días de nuestro peregrinaje se multiplicarán en lugar de disminuir, cuando el reino de Dios venga en la tierra. Porque el camino verdadero conduce a la vida en vez de a la muerte.
y la experiencia terrenal revela la naturaleza finita del error y las capacidades infinitas de la verdad, en las cuales Dios da al hombre señorío sobre la tierra. Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra la ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu, la mente. Significa que el hombre no tendrá otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres tendrán una mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila la idolatría pagana y la cristiana. Todo lo que está errado en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos equipara los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir o ser castigado o destruido. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana Pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir a Cristo, la verdad. Abraham, Jacob, Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías, o Cristo, que bautizó a estos videntes con la naturaleza divina, la esencia del amor. La imagen divina, idea o Cristo era, es y siempre será inseparable del principio divino, Dios. Jesús se refirió a esta unidad de su identidad espiritual así: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre, uno somos. El Padre mayor es que yo. El Espíritu único incluye todas las identidades. Pregunta: ¿cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta: la primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mi es el Espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu propio como a ti mismo. Debería entenderse plenamente que todos los hombres tienen únicamente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la proporción en que este hecho se perciba. Cesarán las guerras y la verdadera hermandad del hombre será establecida. Al no tener otro Dios, al no recurrir a ninguna otra, sino a la únicamente, perfecta para que se le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro, eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. La ciencia revela que el espíritu, el alma, no está en el cuerpo, y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre.
Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia de que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Este es un punto primordial en la ciencia del alma, que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está confinado en el hombre y jamás está en la materia. Razonamos imperfectamente de efecto a causa cuando concluimos que la materia es el efecto del espíritu. Mas el razonamiento a priori muestra que la existencia material es enigmática. El espíritu da la idea mental verdadera. No podemos interpretar el espíritu, la mente, por medio de la materia. Ni ve, pues la materia ni ve, ni oye, ni siente. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio, y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 351. Entre dudas y dolores van los peregrinos hoy a la tierra prometida, entonando su canción. Adelante, pues las sombras esa luz han hecho de ocultar. De la mano, los hermanos marchan juntos sin temor. Hymn 351.
Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios en español los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En ella se tiene la oportunidad de escuchar testimonios, historias, himnos y opiniones de otros cristianos científicos. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestros servicios se llevan todos a cabo en línea y en vivo aquí en nuestra sede en el 583 del Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Todos son invitados a acompañarnos. La iglesia también ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ella los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. También les invitamos a visitar nuestra página web thirdchurchnyc.com, donde encontrarán todas nuestras lecturas y nuestros servicios pasados. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir una experiencia o un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y le dará la voz. Por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono, no en el altavoz, así le escucharemos mejor. Si está asistiendo por Zoom, simplemente active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes una columna que encontré en la revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Esto fue escrito por un caballero desde el país de Argentina. Y dice: el poder de la oración durante un viaje en coche. En el 2008, mi esposa y yo viajábamos desde Argentina hasta Brasil para disfrutar de unas vacaciones muy esperadas. Al amanecer, unos kilómetros antes de llegar a la frontera, comencé a sentirme indispuesto. Sentía una presión en el pecho y una angustia y congoja. Afirmé mentalmente que Dios me había creado y por lo tanto solo podría ser feliz y estar sano. Le pedí a mi esposa que manejara mientras que yo escuchaba un CD que incluía diferentes programas de radio de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Un programa hablaba de la gratitud y los invitados comentaron que la gratitud es el reconocimiento del bien infinito, siempre presente, y que este bien es abundante, ya que Dios mismo es omnipresente y nos acompaña siempre. Esto me ayudó a entender que no tenía ningún motivo para sentirme mal o ansioso, ni siquiera durante estas vacaciones que mi esposa y yo habíamos esperado durante tanto tiempo. Seguí orando y pensando en el bien infinito que llena todo el espacio, y confié en que podía experimentar la bondad de Dios a cada momento de nuestro viaje. Entonces, se me ocurrió la idea de empezar a agradecer por todo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes de mi vida, por todo aquello que Dios me había dado y me seguía dando. En este momento, comencé a sentirme agradecido por el viaje, por mi familia, mi trabajo, mi iglesia y especialmente por haber aprendido sobre la ciencia cristiana. Reconocí
que Dios es el único creador, el origen y la fuente de todo lo que realmente existe, y que cada uno de nosotros es su expresión perfecta. En aquel instante me vino a la mente una preocupación por mi trabajo. En ese momento yo me desempeñaba como profesor de educación física en una escuela grande en Río de Janeiro, Argentina. Y me había quedado sin un lugar donde dar mis clases. Pensé que tendría que empezar a trabajar el próximo año sin tener un espacio a donde ir con los niños a practicar los diferentes deportes y actividades. Esta parecía ser la causa de mi angustia. Ya me estaba preocupando inútilmente por algo que todavía no había sucedido, en lugar de confiar en que Dios ya lo tenía todo resuelto. Continué orando, afirmando que Él ya había preparado el camino para mí y para mis estudiantes. Sabía que Dios me había dado la oportunidad de trabajar en aquella escuela, donde todo estaría en su lugar para el beneficio de los niños. Orar de esta manera me hizo sentir mejor. A los 15 o 20 minutos de empezar a orar, me di cuenta de que el malestar y la angustia habían desaparecido y seguimos el viaje con total armonía, siempre confiando en Dios. A través de mi estudio de la ciencia cristiana, he aprendido que Dios está a cargo, no nosotros. Lo seguimos y Él nos guía con sus ideas. Confiamos en Él y Él nos muestra el camino. Cuando regresé del viaje, comencé a buscar un lugar para dar mis clases. Y unas 2 semanas antes de que comenzaran, con la guía de Dios, encontré 4 posibilidades, todas diferentes. Sentí que Dios me dirigía, mientras oraba, por el lugar correcto para los niños y su proceso de aprendizaje. 3 espacios resultaron muy útiles, no solo para mí, sino también para mis compañeros de educación física. Estuvimos allí unos 9 años, trabajando y disfrutando de estos lugares cercanos a la escuela, y con un muy buen beneficio para la calidad educativa de la escuela en general. Tanto la curación de aquel malestar como el desenvolvimiento de los lugares para impartir las clases fueron experiencias maravillosas. Estoy infinitamente agradecido a Dios y a las enseñanzas de la señora Mary Baker Eddy y su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Mario Giuliano, Argentina. Agradecemos su presencia y sus testimonios y sus oraciones durante nuestro servicio. Culminaremos nuestra reunión cantando el himno número 157. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumplía así. Mente y vida hay solo una, pues el Padre vida es. El amor es todo, en todo, y derrama bendición. En amor hallamos todos la unidad. Hymn 157. Al orar Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Mente, vida y solo una, pues el Padre vida
y más comprenderemos la unidad